Ok. Entonces, decíamos que, retomando nuestro estudio de distribución binomial, arrancamos la clase de hoy con este ejercicio. Espero que todos lo puedan leer. Un examen consta de 10 preguntas, ¿sí? Cada una de ellas con tres posibles opciones de respuestas. O sea, cada pregunta va a tener literal A, literal B y literal C, ¿no? Cada pregunta de eso va a tener tres alternativas, tres opciones de respuesta. Pero nos asegura lo siguiente, de forma que solo una de esas tres es la correcta. Entonces, cada 10 preguntas, ¿sí? Cada pregunta va a tener una respuesta de esas tres alternativas. Por lo tanto, si hay 10 preguntas, habrán 10 respuestas, ¿no? Hasta ahí, ¿sí se entiende? Y aquí nos dice una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que contesta al azar acierte 6? ¿Está claro? O sea, una persona va y va, como quien dice, a la suerte, ¿no? A la suerte va a contestar, eh, sí, a tratar de contestar justamente, ¿no? Las 10 preguntas. Y estaba pensando en decir 10 respuestas, ¿no? Bueno, va a contestar 10 preguntas y ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga tanta suerte que acierta 6, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver si es bueno que una persona se presente a un examen solo por la, entre comillas, suerte, ¿no? Y trate de contestar 6, o sea, que se saque más de la mitad, ¿sí? Más de la mitad, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a observar qué es lo que pasa. Bueno, antes de nada voy a cambiar. Entonces, en un ejercicio de esta naturaleza, lo primero que hay que hacer es definir la variable x, ¿no? Entonces, la variable aleatoria x será los números de aciertos en las 10 preguntas, ¿no? Sí, fíjense las características del problema, ¿no? El problema consta de dos opciones, ¿no? O el estudiante acierta la respuesta o no acierta la respuesta. ¿Sí? Entonces hay dos alternativas, como decíamos, cara o sello. En segundo lugar, en las 10 preguntas, una pregunta no influye a otra. O sea, si usted contesta bien una pregunta, no significa que la siguiente pregunta será también bien contestada. ¿Sí? O sea, una pregunta pues no depende de otra pregunta. Entonces, son características que cumple nuestra distribución binomial. ¿Sí? Y observamos también que la probabilidad en cada pregunta es constante. Entonces, esa era la teoría que nosotros habíamos visto en la clase pasada. Necesitamos identificar esas tres características para observar que estamos dentro de una distribución binomial. Entonces, una vez hecho ese análisis, identificamos la letra X o la variable X, que será los números de acierto en las 10 preguntas, porque nos interesa los números de aciertos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los números puede ser que el estudiante acierte a una pregunta, o sea, conteste una pregunta correcta, puede ser que conteste dos, conteste tres, conteste cuatro, esos son los números de acierto, eso es lo que nos interesa. O sea, X va a tomar valores desde cero hasta 10, 0, 1, 2, ¿sí? Puede ser que acierte ninguna, ¿sí? O puede ser que tanta suerte tiene esta persona que acierte las 10 preguntas, ¿no? O sea, conteste bien las 10 preguntas. Pero solo nos pide la probabilidad de que conteste bien 6. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Solo que conteste bien 6. Entonces, una vez definida la variable aleatoria x, los números de acierto, o sea, los números de preguntas bien contestadas, ¿sí? ¿Cuál será entonces el siguiente paso? Bien, el siguiente paso, bueno, antes de nada, pues aquí está un poquito la explicación que estaba realizando, ¿no? Eh, bueno, nos dice aquí, cada pregunta es cada uno de los experimentos que se repite, o sea, n igual a 10. Bueno, observamos que es como el caso de la moneda, así como lanzamos 10 veces la moneda, lo mismo acá, ¿no? Es como que lanzáramos 10 preguntas, como lanzar 10 veces la moneda, ¿no? Entonces, vemos que la letra n, que n significaba el número de ensayos o la muestra, en este caso n vale 10, ¿no? ¿Sí? Entonces comenzamos a obtener las letras, las letritas estas que nos interesan, que son N
y básicamente P, ¿no? La probabilidad. Entonces, N vale 10 porque son 10 preguntas, son, como que dice, se hace 10 veces el experimento, ¿sí? Cada pregunta, recuerde que tiene 3 opciones. Por lo tanto, la probabilidad de acierto en cada una de esas preguntas, ¿sí? Va a ser la misma, o sea, va a ser un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque recuerden que cada pregunta tiene 3 alternativas, ¿no? Y solo una es la respuesta. Entonces, por lo tanto, es un tercio, ¿sí? O sea, una es la correcta de 3 alternativas, ¿no? Entonces, fíjense la probabilidad, aquí es un tercio. En el caso de la moneda era 0,5. Entonces, un tercio va a ser la probabilidad de que alguien responda bien en cada una de esas 10 preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, esta probabilidad de un tercio es la probabilidad de responder bien en una sola pregunta. ¿Sí? Entonces, ya aquí, pues, básicamente ya estaría nuestro problema, ¿no? Tenemos n, que es 10, y la probabilidad, que es un tercio. ¿Sí? Entonces, una vez eh, ya he identificado esos dos parámetros, ¿no? Vamos a escribir, ahora sí, lo que nos están preguntando. Entonces, lo que nos están preguntando es, estoy tratando de escribir abajo, es la probabilidad de que X, el número de aciertos, sea igual a 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto aquí es igual. Bien, fíjense que en este caso la K vale 6, la K minúscula, porque nos están preguntando que acierte 6, ¿no? Entonces recuerden que la K va a cambiar según lo que nos están preguntando, ¿no? Entonces, bueno, una vez que identificamos la pregunta, utilizamos nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula, entonces, bueno, en mi caso, bueno, a lo mejor porque tantas veces que me he topado con este tema, creo que ya me la sé de memoria. Y si no, podemos anotarla. Voy a retroceder, podemos anotarla en un papel, ¿no? Para tenerla presente, ¿no? Que la fórmula es esta de aquí, ¿no? N factorial. Pero recuerden que esta parte de aquí, a veces los libros, sí, esta parte de aquí lo representan de la manera que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, por un si acaso, ¿no? Bueno, volvamos acá a nuestro... Entonces esto, según la fórmula, aquí es igual a n factorial. ¿Qué es n factorial? Era 10, ¿no? Entonces colocamos acá 10 factorial, ¿sí? Dividido para k factorial, ¿cuánto es k? K vale 6, en este caso, decimos 6 factorial. Ahí abajo me queda n menos k, ¿no? 10 menos 6 factorial, ¿no? ¿Sí? Luego, que multiplica, ¿sí? Por la probabilidad, por P, que era un tercio, ¿sí? Elevado a la K, o sea, elevado a la sexta, ¿no? Elevado a la potencia 6, a la sexta potencia. Luego es el complemento, 1 menos un tercio, ¿sí? Eso es lo que nos dice la fórmula, elevado a la n menos k. ¿Cuánto vale n? 10. Y aquí está el número 10, ¿sí? Menos k, ¿no? Y k vale 6. Listo. Eso básicamente eso sería todo, ¿no? Aquí ya viene, bueno, la solución de esto, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven aquí arriba es justamente lo que está aquí abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, una forma más simplificada de escribir, ¿no? Es lo mismo que tengo arriba, ¿no? Recuerden que la expresión primera, 10 a 6, es la combinación, ¿sí? Que es justamente lo que está representado arriba, ¿no? Entonces, bueno, aquí la solución, para simplificar un poquito, ¿no? Me queda, supongamos, 10 factorial arriba, ¿sí? Abajo me queda 6 factorial, ¿sí? Por 10 menos 4, 10 menos 6, perdón, 4 factorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, un tercio elevado a la sexta es, bueno, aquí un poquito en la calculadora, 1 es 1 sobre 729, ¿no? O sea, 3 elevado a la sexta, 729, ¿no? ¿Sí? Y luego que multiplica por 1 menos un tercio, que es 2 tercios, ¿sí? Elevado a la cuarta, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí es importante una calculadora, ¿no? Bueno, esto lo dejo un poquito como ejercicio para ustedes que lo hagan en la calculadora, sí, porque aquí ya no, pues, no viene el caso, ¿no?
Y ustedes van a observar que le va a dar una probabilidad de 0.056. Bueno, alguien puede redondear, ¿no? 57, vamos a redondear. Entonces, fíjense, en porcentaje, pues hay una probabilidad de 5.7% de que una persona que se presente realmente al azar, ¿no? O sea, como quien dice, a la suerte, entre comillas, ¿no? Eh, acierte, o sea, responda a más de exactamente a 6 preguntas, la probabilidad es 5%, ¿no? Entonces, realmente presentarse a un examen, y es lo que pasa en la vida real, ¿no? Por eso, eh, a veces, pues, cuando estamos calificando un examen, y observamos que realmente hay personas que se entregan, digamos así, ¿no? A la suerte, ¿no? Sin estudiar nada y pensando de que porque es un examen con alternativa va a salir bien, pero el resultado es desastroso, ¿no? Entonces, lo importante de estudiar, de presentarse a una evaluación estudiando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí lo importante, repitiendo, entender bien lo que me están preguntando, definir la variable aleatoria, o sea, qué es lo que me interesa. En este caso eran los números de aciertos en el examen, ¿no? En las 10 preguntas que dice aquí. Y luego tratar de identificar las letras, ¿no? Que es N, o sea, en este caso las 10 preguntas. ¿Cuál es la letra P? La probabilidad de cada una, la probabilidad en este caso de responder bien, de acertar bien a una pregunta, ¿no? ¿Sí? La probabilidad va a depender de lo que, no está, de lo que estamos investigando, en este caso los números de acierto, ¿no? Y finalmente escribir la pregunta, en este caso la probabilidad de que X sea igual a 6, o sea, identificar la K minúscula. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Si no hay ninguna pregunta aquí en esta parte, pues vamos a cambiar de diapositiva, ¿sí? Ok, y miren aquí, pues, el problema que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Dice, suponiendo que el 85% de los manabitas son hinchas del Delfín, ¿sí? Entonces, hasta ahí, claramente, este porcentaje que ustedes ven aquí es una probabilidad, ¿no? Entonces, ya los ejercicios, como ustedes ven, pueden cambiar, ¿no? Es Lo peor que uno puede hacer es aprenderse de memoria pensando que todos los ejercicios son lo mismo y hay que entender, hay que tratar de entender pues lo mejor posible un problema, ¿no? Entonces, suponiendo que el 85% de los manavitas aquí de cajón, esta probabilidad pues es la famosa P minúscula que va a aparecer en la fórmula, ¿no? Que representa justamente la probabilidad de encontrar, ¿sí? En este caso, pues un manavita hincha del Delfín de Manta, ¿sí? Es el 85%, ¿ok? El resto, pues, el resto, ¿sí? El 15% restante serán hinchas de otro equipo, ¿no? Bueno, esto es obviamente un ejercicio, ¿no? De pronto alguien no vaya a estar de acuerdo con eso, así que solo es un ejercicio, ¿no? Suponiendo entonces que el 85% de los mandavidas son hinchas del fin de Manta, ¿no? Si tomamos una muestra de 10, ¿qué significa estas 10 personas? Una muestra de 10 significa pues nuestra letra N, ¿sí? Entonces el 10 personas va a ser ya leyendo un poquito el problema y a su vez identificando, ¿no? Para ganar tiempo las letras, ¿no? Esto será N. Y luego nos dice, ¿qué probabilidad hay que todas sean? O sea, que todas las personas sean. Y que al menos 4 sean hinchas, ¿no? En esta muestra de 10 personas. O sea, así se entiende, ¿no? Ustedes seleccionan a 10 personas en la calle y le preguntan, o sea, bueno, ¿usted de qué equipo es hincha? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que todas las 10 sean, ¿no? Las 10 personas sean. Y la segunda pregunta, que al menos 4 sean. ¿Ok? Entonces, espero que esté claro lo que queremos resolver. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir la variable aleatoria x, en este caso, mi variable aleatoria, ¿a qué será igual? Será pues a digámoslo así, ¿no? Número de personas,
¿sí? Voy a escribir así, números. A ver, entonces X será igual a números de personas, sino que se me hace difícil escribir aquí en esta, bueno, no tengo aquí una, números de personas, ¿sí? Hinchas del delfín, ¿no? Números de personas, pues del delfín, ¿no? Pero la idea es escribir aquí que sean hinchas del delfín de Manta, del equipo, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a escribir hasta ahí, porque se me hace realmente complicado la escritura aquí, ¿no? Pero la idea, si ustedes están, pues espero que lo estén anotando, sería la variable aleatoria x igual a número, ¿sí? Números de personas, número de personas hinchas del delfín, ¿no? ¿Ok? Número de personas hinchas del delfín de Manta, esa es nuestra variable aleatoria. Entonces, esa variable aleatoria, fíjense ustedes qué valores, bueno, si la muestra, luego nos dice que tomamos una muestra de 10 personas, ¿no? ¿Sí? Entonces n será igual a 10. Entonces en este momento, con una muestra de 10, la variable aleatoria x puede tomar valores de 0 a 10. O sea, puede ser que de las 10 personas, 0 personas sean hinchas de delfín, o puede ser que una persona sea hincha de delfín, o 12, etcétera, ¿no? O 3, o 4, o 5, o los 10 sean hinchas de delfín en Manta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, esos serían los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. Entonces, luego tenemos que la letra P, o sea, la probabilidad de que una persona sea realmente hincha de delfín de Manta, nos dice el ejercicio que es 85%, o sea, 0.85. ¿Ok? 0.85. Listo. Creo que es todo lo que necesitamos para resolver la distribución binomial. La letra X, para definir bien qué es lo que estamos tratando, que son las personas pues, hinchas de delfín de Manta. La letra N, que son, en este caso, son los experimentos que hacemos. Bueno, en este caso no hablamos de experimentos, sino de muestra. ¿Sí? Una muestra, ya sabemos lo que es una muestra, ¿no? Y la probabilidad de acertar bien, en este caso, bueno, de seleccionar una persona que sea hincha de delfín es 85%, ¿no? Es todo, fíjense, es bastante, realmente sencillo, ¿no? Solo necesitamos identificar inicialmente estos tres simples datos, ¿ya? Bien, entonces contestando la pregunta, porque veo que hay dos preguntas, vamos a hacer lo siguiente, literal A. Entonces, el literal A decimos la probabilidad de que, dice la pregunta, de que todas sean, o sea, si preguntamos 10 personas, las 10 personas sean hinchas de delfín, significa que la variable X sea igual a 10, ¿no? Fíjense en la pregunta, está la palabra todas. ¿Ok? Está la palabra todas, ¿no? La primera pregunta me dice cuál es la probabilidad entonces de que esas 10 personas sean hinchas del delfín. Entonces, colocamos, ¿no? Justamente, ¿no? La probabilidad, colocamos P, abre paréntesis, X igual a 10, cierro paréntesis, ¿sí? Y una vez hecho esto, pues la famosa fórmula. Entonces decimos n factorial es 10 factorial, ¿sí? Abajo que tenemos k factorial, ¿qué es k? En este momento coincide que también es 10, ¿no? Ok, k en este momento coincide que también es 10 porque nos están preguntando sobre que si todas las personas sean hinchas de delfín, ¿no? Entonces tenemos n factorial, k factorial y abajo nos queda n menos k. Entonces en otras palabras, pues n menos k factorial, ¿no? 10 menos 10 factorial, ¿no? Sabemos que eso es 0, pero sabemos que el 0 factorial es 1, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la expresión que ustedes ven aquí, la voy a colocar entre paréntesis, toda esta expresión, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar 1, porque el 10 factorial se simplifica, ¿sí? Con el 10 factorial de abajo, y la resta 10 menos 10, que es 0 factorial, se hace 1, ¿no? Entonces, todo eso se va a hacer 1, miren. Bueno, por la probabilidad de que sea hincha de delfín de Manta, será 0,85, ¿sí? 0,85 elevado, esto es P, ¿no? Elevado a la K, o sea, elevado a la 10, ¿ok? Elevado a la décima potencia,
por el complemento 1, ¿sí? Menos 0,85. Esto se conoce como la letra Q, a pesar que nosotros no estamos utilizando, ¿no? La letra Q. ¿Qué significa, o sea, esto de 1 menos 0,85? 1 menos 0,85 significa justamente sería el 15%, ¿sí? De las personas que no son hinchas de Delfín. Ese es el complemento. Por eso, o la persona en este problema, ¿no? O la persona es hincha de Delfín de Manta o no lo es. Eso es como decir cara o sello, ¿no? Si estamos, entonces siempre, si ustedes ven, siempre va a haber dos valores que enfrentar. Por eso es distribución binomial, ¿no? Ya, bueno, y continuamos, ¿no? Entonces, 1 menos 0,85 elevado a la n menos k, ¿no? Entonces, en este momento sería elevado a la 10 menos 10, ¿no? ¿Ok? Es n menos k. Entonces, esta es nuestra fórmula, que ya está expresada. Y bueno, le dejo como ejercicio para ustedes, ya que aquí, pues, ustedes, pues, completen cuánto sería el resultado. Pero ya que está bastante fácil, sabemos que todo esto de aquí se hace 1 porque se simplifica. Realmente me queda solo 0,85 elevado a la 10, ¿no? ¿Sí? 0,85 elevado a la 10, ¿sí? Porque el otro paréntesis es 1 menos 0,85 elevado a la 0, que básicamente queda 1, ¿no? Entonces no se lo escribe. Y esta sería la respuesta, ¿no? Yo le dejo a ustedes para que en la calculadora ustedes lo saquen, ¿no? 0,85 elevado a la 10. Espero que no haya ningún problema en usar una calculadora, ¿no? ¿Listo? El literal B. Vamos a ver el literal B. Literal B. Nos dice, y que al menos 4 sean. Vamos a ver, esa pregunta sí está mucho más interesante, ¿no? Fíjense la palabra al menos. La palabra al menos siempre va a significar mayor o igual a algo, ¿no? Entonces, recuerden que alguna vez creo que lo explicamos en el primer parcial. Por ejemplo, cuando a veces nos dicen, por ejemplo, cuando vamos al mercado y de pronto un familiar nos dice, por favor, tráeme al menos 4 manzanas. Entonces, ¿qué entiende usted cuando le dice, tráigame al menos 4 manzanas? O sea, significa que mínimo traiga 4. Pero de pronto usted puede traer más de 4, o sea, puede traer 4 o puede traer 5 manzanas o puede traer 6 manzanas. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Eso significa al menos 4, ¿no? Al menos, en este caso, de las 10 personas, encontrar al menos 4 personas que sean hinchas de Delfín de Manta. Entonces, significa que puede ser que encontremos 4 como mínimo, o puede ser que encontremos 5, o puede ser que encontremos 6, o 7, o 8, o 9, a máximo 10, porque solamente hay 10 en nuestra muestra. Entonces, eso significa la palabra que al menos 4 sean hinchas de Delfín de Manta. ¿Estamos claros? O sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos eso de que sean 4, 5, 6, 7? Muy claramente vemos que ahí ya no hay que colocar el igual, sino un mayor o igual, ¿no? O sea, en otras palabras, en la segunda pregunta nos están preguntando lo siguiente. Colocamos la P, probabilidad, abrimos paréntesis, de que X sea mayor o igual, todos sabemos el signo mayor o igual, ¿no? Que el número 4. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa encontrar la probabilidad de encontrar al menos, o sea, de que estas 10 personas, al menos 4 sean, ¿no? Al menos 4 sean hinchas de Delfín de Manta. Entonces, mucho cuidado con escribir eso, ¿no? Si alguien escribe al revés, supongamos que alguien hubiera escrito la probabilidad de que X sea menor que 4. Entonces aquí fíjense lo que está haciendo. Si alguien escribe al revés, está contestando más bien otra pregunta, ¿no? Está diciendo aquí la probabilidad de encontrar máximo, ¿sí? Máximo 3 personas, ¿no? Porque menor que 4 significa, no llega hasta 4, menor que 4 significa llega hasta 3. Recuerden que estamos en distribuciones discretas.
Entonces, esto sería, como les digo, si alguien escribe mal y coloca el signo menor que 4, por ejemplo, aquí está encontrando más bien la probabilidad de encontrar, ¿sí? Máximo 3 personas hinchas de delfín de manta, ¿no? ¿Sí? O sea, puede encontrar 0, 1, 2 o 3. Y si hace menor o igual que 4, ¿sí? Estaría contestando la pregunta, la probabilidad de encontrar máximo 4 personas. ¿Ok? Entonces, ya aquí pues ya depende de lo que nos están preguntando, ¿no? Hay muchas cosas nos pueden preguntar. Listo, entonces bueno, esto de acá pues, vuelvo y repito, esto si escribiera mal, lo voy a tachar, ¿sí? Entonces, concentrémonos ahora sí en nuestra pregunta. Literal B nos dice la probabilidad de que al menos 4 personas sean, ¿no? Entonces colocamos la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Y bueno, aquí esto es eh, un poquito especial porque no voy a tratar de hacer todo esto por el tiempo, ¿no? Pero quiero dejar explicado porque luego voy a compartir un archivo PDF que ya están los ejercicios resueltos, pero ahora lo que quiero es que se comprendan, ¿no? Entonces, decir la probabilidad de X mayor o igual que 4, ¿cómo ustedes lo harían? Entonces, es fácil, es sumar todas las probabilidades. Bueno, hay dos alternativas. La primera es sumar todas las probabilidades que arrancan desde 4 y llegan hasta 10. O sea, decir la probabilidad de X mayor o igual que 4 es lo mismo que decir la probabilidad de que X sea, ¿sí?, igual a 4. O sea, aquí utilizamos una vez la fórmula más la probabilidad de que X sea igual a 5, ¿sí?, más la probabilidad de que X sea igual a 6, ¿sí?, más, bueno, voy a colocar punto suspensivo porque si no va a estar largo, ¿no? Punto suspensivo, ¿hasta dónde? Hasta llegar a la probabilidad de que X sea igual, ¿sí?, a 10. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces van a utilizar la fórmula? Son todas estas veces de aquí, ¿no? O sea, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van a utilizar 7 veces la formulita de la distribución binomial, porque hay que encontrar las probabilidades por cada una de ellas y sumarla. Eso sería la probabilidad que nos interesa, los que nos están preguntando. Recuerde que nunca será mayor que 1, ¿no? Una probabilidad nunca será mayor que 1. Entonces, fíjense que es un poquito, bueno, largo, ¿no? Entonces, como les decía, eso es una alternativa. La otra alternativa para hacer ese mismo ejercicio, por eso aquí la matemática realmente, este tratamiento de las inecuaciones tiene que estar bien claro, ¿no? Sí, yo espero que nadie tenga, pues, porque es una matemática básica, es una matemática realmente bien básica y a veces yo entiendo que las personas se confunden bastante con estas inecuaciones y no debería ser así, ¿no? Pero bueno, esperemos eh, que no haya ningún problema, ¿no? Entonces yo les decía que la otra alternativa, entonces una alternativa, vuelvo y repito, es sumar, si no me equivoco, 7 veces o utilizar 7 veces la fórmula, ¿no? O sea, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10. Sí, creo que son 7 veces, ¿no? Y sumar todo eso y esa es la respuesta. No lo voy a hacer aquí porque me tomaría bastante tiempo. De pronto queda como ejercicio para ustedes, ¿no? Pero la otra alternativa, que es un poco más corta, es lo siguiente: utilizar el complemento. O sea, si nos dice la probabilidad de X mayor o igual que 4, ¿sí? Eso es lo que nos están preguntando. Fíjense cómo ustedes hallan a través del complemento. A través de la ley complemento, que ya la vimos en probabilidades, sería esto: 1 menos, ¿cuál es el complemento de las mayores iguales que 4? Eso es matemática. El complemento de las mayores iguales que 4 sería las x menores, ¿sí?, que 4. ¿Ok? Ese es el complemento. Si no me dice mayor o igual, lo contrario sería menor que 4. Entonces, ahí ya se hace más fácil porque esto aquí va a ser igual. O sea, esto va a ser igual a 1, fíjense, menos. Y de pronto abrimos un corchete para entender bien, ¿no? Abrimos una llave y esto va a ser igual. Las probabilidades menor que 4 serán, ¿cuáles serán? Cuando vale 3,
cuando vale 2, cuando vale 1 y cuando vale 0. ¿Me entienden? Entonces esto va a ser igual, repitiendo. La menor o igual que 4 será igual a la probabilidad cuando x sea igual. Puede empezar desde 0 o 3, como quiera, ¿no? En este caso, bueno, 3, ¿sí? Más la probabilidad cuando vale 2. Espero que me alcance aquí el espacio, ¿sí? Más la probabilidad cuando x vale 1, ¿sí? Y más la probabilidad finalmente cuando x vale 0, porque la variable aleatoria va a tener valores de 0 a 10. Mínimo va a ser 0, 0 corchete. Entonces, es bueno utilizar el complemento porque, miren, en la primera forma ustedes utilizan 7 veces la fórmula, ¿sí? La forma larga, sumar todo. Pero en la segunda forma, a través del complemento, si ustedes hacen 1 menos la probabilidad de x menor que 4, solamente van a utilizar 4 veces la fórmula. Entonces, personalmente me inclinaría por esta opción, por el complemento, ¿no? La 2 le tiene que dar exactamente la misma respuesta, ¿sí? La 2 alternativa tiene que dar la misma respuesta, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la solución, ¿no? No lo voy a hacer ahora, ¿no? Por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero, porque ya espero que todos sepamos utilizar la fórmula, no haya ningún problema en utilizar esa formulita. Aquí lo importante es enfocarnos, o sea, en identificar qué es lo que me están preguntando, o sea, en razonar. Sí, como les digo, no me interesa la parte mecánica, eso era, inicié la clase de este capítulo indicando eso, ¿no? Por eso en las evaluaciones, supongamos de manera, cuando era de manera presencial, bueno, ahora como cada uno lo hace en su casa, me imagino que todos pueden tener acceso pues a la fórmula, lo tienen en un cuaderno o impresa estas clases, no sé, ¿no? Pero lo que decía es que de manera presencial a las personas se les daba la fórmula, porque no me interesa que se aprendan de memoria, ¿no? Si ustedes ven, el chiste aquí es entender lo que me están preguntando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué saco yo con tener la fórmula, pero ni siquiera sé lo que me están preguntando? ¿Cómo inicio un ejercicio de esto? ¿No? Eso es lo importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas aquí. Eso sería la solución de este ejercicio, ¿no? Bueno, ya falta poco para terminar, pues voy a también cambiar de diapositiva, ¿sí? Voy a cambiarme, mejor dicho, de archivo, ¿no? Voy a enseñarles a ustedes un archivo PDF que lo voy a subir después de esta clase. Creo que no lo he subido todavía al aula virtual en la semana 9. Estamos en la semana 9, ¿no? Pero quiero que ustedes observen, en la siguiente diapositiva, hay un montón de preguntas, ¿no? Si ustedes ven, hay bastantísimas preguntas, ¿no? Bueno, este tipo de ejercicio era para resolverlo en la práctica, o sea, con el lenguaje R, ¿no? Pero quiero que ustedes por lo menos observen, luego espero que ustedes lo repasen, ¿no? Estudien este archivo, este PDF, pero quiero que ustedes, vuelvo y repito, ¿no? Observen, lean, ¿no? Cada uno de los literales, ¿sí? Y miren los tipos de preguntas que nos pueden hacer. Habrán preguntas realmente un poquito más complejas que otras, pero es sencillo. Entonces, más que enfocarnos en realmente ¿cómo se llama? En la utilización de la fórmula es tratar de entender, yo sí que hago hincapié en eso, ¿no? Tratar de entender lo que me están preguntando. Entonces, eh, vamos así mismo a dar unas ideas, solo para que ustedes vean la importancia de esto, ¿no? A pesar que esto lo vamos a ver de pronto en una clase con lenguaje R, ¿no? Pero entender lo que me están preguntando. Yo lo he hecho de Andrés esto de aquí porque he tratado de colocar todas las posibles preguntas que me pueden hacer en estos tipos de ejercicios. Y he tratado de hacer eso, ¿no? Una especie de modelo, de esquema. Porque el ejercicio dice lo siguiente. En una ciudad de 1000 hogares, ¿qué significa 1000 hogares? Significa la letra N. ¿Sí estamos? Estoy acá arriba. Estoy tratando de leer. Espero que todos lo puedan ver la línea BIN de arriba, ¿no? En una ciudad de 1000 hogares, 400 de los hogares, ¿sí? Están asegurados contra incendio. ¿Ok? Para hacer una encuesta, dice, una compañía de seguros selecciona 10 hogares al azar. Se pide, bueno, y ahí comienzan los literales, ¿no?
Entonces, lo primero que ustedes pueden observar, voy a tratar de escribir, es que, bueno, nuestra letra N va a ser 1000, ¿ok? Luego, nos interesa básicamente, como variable aleatoria, es los hogares que están asegurados, ¿no? Entonces, número de hogares, voy a colocar así, ¿no? Número de hogares asegurados, ¿no? H punto asegurados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la probabilidad de encontrar un hogar seguro, ¿sí? La letra P, minúscula, viene del dato que nos dice que 400 de los hogares, ¿sí? De 1000 hogares, 400 están asegurados. Entonces, la probabilidad sería 400 dividido para 1000, ¿no? Recuerden que la probabilidad que nos interesa, la probabilidad que aparece en la fórmula, está relacionada con la variable aleatoria, ¿no? O sea, en este caso, la probabilidad de encontrar un hogar que esté asegurado para incendio. Bueno, esto es 0,4, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos las tres cosas básicas. La letra X, la letra N y la letra P. Y ahí comienza el juego, ¿no? Imagínense al azar, ¿no? Por ejemplo, el literal C, ¿Qué nos pregunta el literal C? Probabilidad de que ninguno esté asegurado. Entonces, como les digo, o sea, ¿cuál es el chiste de esto? Es colocar solamente la pregunta. En este caso sería la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Ya? O sea, de eso se trata este ejercicio de aquí. Ajá. Miren el literal D. La probabilidad de que alguno esté asegurado. ¿Qué significa alguno? O sea, mayor o igual que uno. Entonces, por eso, si ustedes ven aquí abajo, no les pido que vean todo esto aquí que está en lenguaje R, eso no, ¿no? Pero observen lo que está aquí, mayor o igual que uno. Esto es lo que me están preguntando, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, sería sumar la probabilidad cuando X vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, hasta llegar hasta 1000. Y eso sería una locura, ¿sí? Sí, sí se observa lo que está aquí, ¿no? En el literal C, la probabilidad de que alguno esté asegurado. Entonces, aquí sí nos obliga necesariamente a utilizar el complemento. Entonces, el complemento de esto sería igual a 1 menos la probabilidad cuando X sea menor que 1, ¿sí? En otras palabras, cuando X vale 0. Entonces, hay preguntas como este tipo de preguntas de aquí, de literal D. Entonces, imagínense eso en un examen. Perdón. En un examen, bueno, un segundo, por favor. Bien, entonces volvamos a lo que estábamos, ¿no? De literal D, imagínense como les decía, ¿no? Alguien que no sepa manejar el complemento significa de que se le está preguntando la probabilidad de que algún hogar esté asegurado, tendrá que hacer la suma, las 1000 sumas, ¿no? Y eso sería, encontrar 1000 veces una probabilidad sería una locura, ¿no? Entonces, ahí sí obligatoriamente debemos utilizar el complemento, ¿no? Entonces, eso voy a hacer hincapié vuelvo y repito, de que se entienda bien, de que este tema que es bastante pequeño, bastante sencillo, se entienda bien lo que estamos haciendo, lo que nos están preguntando, ¿sí? Entonces, le dejo pues este tipo de ejercicio para que ustedes pues reflexionen cada una de estos literales que básicamente en la mayoría, como ustedes ven, está aquí el enunciado de la pregunta, ¿no? Su resultado, también están aquí los resultados de cada uno de estos, pero como está en lenguaje R, pues está en forma directa, ¿no? Estos son las respuestas de cada uno de esas, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sí, como ustedes lo tienen en la diapositiva, ¿no? Bien, voy a cambiar de archivo porque también les voy a mostrar pues, un archivo ya más elaborado, ¿no? Que lo he descargado de internet, ¿no? Pero en la diapositiva terminan hasta aquí, ¿no? Porque luego viene otro tema que se llama distribución hipergeométrica y eso no lo vamos todavía a tratar, ¿no? Entonces terminaría hasta ahí nuestro archivo de distribución binomial, ¿no? Con este ejercicio bastante enfocado solo a las preguntas, ¿no? A las posibles preguntas que nos pueden hacer. Entonces, yo les dejo un poquito que lo repasen. Y finalmente, quiero compartir pues el PDF siguiente, así que voy a salir de aquí. Me esperan un momentito
ya para terminar, quiero explicar nuestra clase. A ver, vamos a descartar esto y vamos a compartir este archivo PDF, ya mismo lo subo, no está todavía subido al aula virtual y espero que todos lo puedan ver. Voy a ver dónde está esto. Listo. A ver, me permite un momentito que se me ha perdido. Bueno, aquí tienen pues unos ejercicios. Supongamos, por cuestión de tiempo, voy a ir al ejercicio número 5, ¿no? Creo que era el 5, creo que me... Oh, déjame, a ver. No, el 4. Exactamente, el número 4 que es justamente es bastante parecido al problema que estábamos hablando, ¿no? Sobre los hogares que están asegurados, ¿sí? El chiste aquí es que no se habla de 1000 hogares, sino que se habla de 10, un número más pequeño, ¿ya? Para que se entienda mejor. Entonces, está todo resuelto aquí. Aquí sí está más detallado, ¿no? Para que no haya ninguna dificultad en tratar de estudiar esto, repasar. Entonces, fíjense, y con este ejercicio, bueno, terminamos la clase, ¿no? Nos dice el ejercicio 4, en una ciudad, bueno, antes de nada, léanlo por favor, mientras estoy buscando aquí ¿dónde está el lápiz? El lápiz, nuestro lápiz, acá creo que está. Ya, listo. Dice, en una ciudad el 40% de los hogares, o sea, de cajón, este 40% que es una probabilidad, ¿sí? Bien, es una probabilidad de encontrar una casa o un hogar asegurado contra incendio, ¿sí? Dice, para hacer una encuesta en la zona, una compañía de seguros selecciona 10 hogares al azar. ¿Qué es este 10? La letra N. ¿Sí? Entonces, mire, ya tenemos N y tenemos P. Básicamente eso es lo más importante, encontrar la letra N y la P. ¿Ok? Se pide, literal A, número de hogares que estén asegurados. Bueno, si ustedes fíjense aquí, en literal A, no habla de probabilidad, sino un número de hogares que se espera. ¿Qué se espera? O sea, la esperanza. Esperanza matemática. ¿Qué es eso? Promedio, media aritmética. Entonces aquí nos están preguntando sobre el promedio. Miren, en literal A nos están preguntando sobre el promedio, o sea, sobre la esperanza matemática de encontrar un hogar asegurado. Entonces, en la diapositiva, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el promedio, ¿sí? Está en la diapositiva, calcula como N por P, ¿sí? N por P. Entonces, esto es fácil. El promedio aquí sería N, que es 10, ¿sí? Por la letra P, que es la probabilidad de encontrar un hogar asegurado, es 0.4, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa sería estoy tratando de escribir aquí abajo. Perdón un ratito que se me pierde aquí el lápiz. ¿Dónde está? Bueno, ya lo encontré. Yo les decía, entonces, lo que nos están solicitando, ¿no? Literal, el número de hogares sería 10 por 0.4, que esto sería 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el promedio, encontrar de cada 10 casas, 4, o sea, es la esperanza, de cada 10 casas, 4 hogares asegurados. Listo, ese es literal A, no hay nada más que hacer, ¿no? Literal B. Ojo que todo está resuelto abajo, ¿no? Entonces lo que yo estoy colocando aquí, es más, es que lo que pasa es que en Zoom trato de bajar y bueno, se mueve todo, como ustedes ven. Lo que voy a hacer es lo siguiente, permítanme un poco reducir esto, voy a hacer esto, ¿no? Para que se entienda un poco. Perdón, un momentito, déjenme, ahí como que está, espero que todos lo puedan apreciar. Y déjenme otra vez, a ver, déjenme borrar todo de nuevo, ¿sí? Y listo, bueno, mejor voy a resaltar. Entonces, nuevamente, leyendo la pregunta, en una ciudad, 40% de los hogares, sabemos que es la probabilidad, que están asegurados contra incendios. Se hace una encuesta de 10 hogares y se pide, vamos con el literal B, probabilidad de que la mitad de los hogares esté asegurado. ¿Cómo se hace eso? A ver, vamos en orden nuevamente. Primero la letra X, la variable aleatoria, ¿qué será? Aquí está, ¿no? Será los números de hogares asegurados contra incendio. Esa es la letra X.
La letra N, bueno, es N minúscula, ¿no? Son los 10. La letra P es la probabilidad de que esté asegurado, 0,4. Esas tres letras son lo que nos interesa, ¿no? Bueno, aquí este pequeño folleto dice aquí, encuentra una vez el complemento, o sea, si 4%, 0,4, ¿sí? O 40% es la probabilidad de hogares asegurados, el complemento 60% será lo que no están asegurados, ¿no? Esto es lo que se conoce como 1 menos P. Bueno, entonces, contestando el literal B, cuando nos dice la probabilidad de que la mitad de los hogares esté asegurado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, tenemos 10 hogares. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. Entonces, lo que nos pregunta, si ustedes ven, es la probabilidad de que X sea igual a 5. Y listo, entonces aquí ya se utiliza la fórmula. Recordemos que otra forma de expresar la fórmula es con esta combinatoria, ¿no? De binomio de Newton, creo que se llama, ¿no? Entonces, esto es de 10 a 5, o sea, se escribe 10 factorial dividido para 5 factorial menos, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra letra P, 0,4 elevado a la letra N, elevado a la letra K, a la 5, ¿no? Luego viene 1 menos P elevado a la N menos K, o sea, 10 menos 5, ¿sí? Y ustedes encuentran ahí la respuesta, ¿no? Entonces eso con literal B. Con literal C, probabilidad de que ninguno esté asegurado. ¿Qué significa de que ninguno esté asegurado? O sea, significa la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Entonces, escribimos la probabilidad de que X sea igual a 0 y ya se sobreentiende que se hace por los ejercicios utilizando la fórmula cuando K vale 0, ¿no? Que esta es la respuesta, ¿no? Espero que no haya ningún problema ahí porque realmente es solamente utilizar la fórmula bastante sencillo, ¿no? Literal D. Probabilidad de que alguno esté asegurado. Miren aquí estas palabritas. Alguno. ¿Qué significa alguno? Significa, o sea, mayor o igual que uno. Alguno significa que puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres hogares que estén asegurados, puede ser cuatro, etcétera, hasta llegar a 10. Entonces, ¿cómo se escribe literal D en preguntas? Esta pregunta, ¿cómo se escribe en forma matemática? Se la escribe de la siguiente forma. La probabilidad de que X sea mayor o igual que uno. Está aquí abajo, esto es lo que me están preguntando. Y la probabilidad de que X sea mayor o igual que uno sería sumar 10 veces, ¿no? Las probabilidades, o sea, utilizar 10 veces la fórmula. Y es una locura. Así que lo más fácil es utilizar el complemento. El complemento sería uno menos la probabilidad de que X sea menor que uno, ¿sí? Y el único valor menor que uno, en este caso, será el cero. Entonces es lo mismo que decir uno menos la probabilidad de X igual a cero, ¿sí? El mínimo valor es cero porque cero casas se puede encontrar que estén aseguradas. O sea, ninguna casa puede ser que esté asegurada. Por eso, pues, el valor menor que uno en este caso es cero, ¿sí? Entonces, decir este complemento de aquí, uno menos la probabilidad de que X sea menor que uno, es lo mismo que decir uno menos la probabilidad de que X sea igual a cero. Si supongamos que dijera menor que 3, menor que 3. Entonces esto sería uno menos la probabilidad que vale cero, más que vale uno, más que vale 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, bueno, y si ustedes ven, pues aquí nomás es fácil porque la fórmula solamente hay que utilizar cuando X vale igual a cero, ¿no? Entonces, cuando X vale igual a cero, nosotros sabemos que es este valor que está en el literal anterior, 0,06. Por eso se lo resta, ¿no? Directamente 1 menos 0,06. Y entonces la probabilidad de encontrar por lo menos una casa asegurada es bastante alta, ¿no? 0,99. ¿Ok? Es algo lógico, ¿no? Y literal E, ¿sí? La probabilidad de que como máximo 3 no estén asegurados. Bueno, aquí esta pregunta sí está un poquito más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con las casas aseguradas y aquí nos dice la probabilidad de que como máximo 3 no estén asegurados. Y como les digo, pues es bueno comprender. Aquí tiene varias alternativas para hacer eso. Una de las alternativas puede ser lo siguiente. Voy a tratar de escribirlo para tratar de ser más específico, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Cuando me dicen, ¿no? Como máximo 3 no estén asegurados, fíjense, ya me cambian de variables, ¿no? Estábamos trabajando con los hogares asegurados.
Pero en la pregunta acá me ponen una trampa, digámoslo así, una pequeña trampa, ¿no? Me están diciendo la probabilidad de encontrar como máximo tres hogares que no estén asegurados. Entonces, una alternativa es lo siguiente, de que usted defina otra variable aleatoria, por ejemplo, y que usted diga, ahora Y va a ser los hogares, número de hogares, ¿sí? Que no estén asegurados. Fíjense cómo cambia el aspecto, ¿no? Ahora me entiende por qué digo que nunca se aprende de memoria, porque hay tantas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, aquí el razonamiento es fundamental, ¿sí? Por eso, en los exámenes de forma también presencial, no había ningún problema. También se tomaba a cuaderno abierto. O sea, pueden traer cualquier cosa, pero si no se comprende lo que se está haciendo, ¿sí me entienden, no? Eso era el problema ahí, ¿no? Por eso, como que no hay diferencia el examen tanto en la modalidad virtual que en la modalidad, digamos, real, presencial, porque aquí lo importante es comprender y eso, ¿no? Entonces, fíjense, vuelvo y repito, ¿no? Cuando estamos haciendo esta pregunta, probabilidad de que como máximo tres no estén asegurados, entonces imagínense, podemos, una alternativa, una posible respuesta es lo siguiente, ¿no? Crear una nueva variable aleatoria, por ejemplo, y decir número, y será los números de hogares que no estén asegurados, ¿no? Sí, que no estén asegurados, ¿ok? Entonces, aquí la idea es lo siguiente, encontrar la probabilidad de que Y, ¿sí? Sea menor que 3, porque me dicen, ¿no? Como máximo 3 no estén asegurados, o sea, perdón, sería menor o igual que 3, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia aquí en la fórmula. La diferencia es que la n será la misma, será 10, ¿sí? La k será 3 factorial, ya sabemos, ¿sí? ¿Ok? En este caso será 10 menos 3. Estoy tratando de escribir la fórmula. La diferencia está aquí, en la P. ¿Qué probabilidad utilizaría aquí? Ya no puedo utilizar el 0.4, que son las que están aseguradas, sino que utilizaría 0.6. Entonces, la fórmula cambia. Aquí la probabilidad es 0.6 porque serán de los hogares que no estén asegurados. Entonces, 0.6 elevado a la K, que es 3, por 1 menos 0.6. Entonces, 0.4 aparece en el otro paréntesis. ¿Ya? Se entiende mejor ahí por la famosa probabilidad. Y esto es elevado a la n menos k, o sea, 10 menos 3, ¿no? ¿Sí? Y esa sería una alternativa, creo que la más fácil para hallar el literal E. Entonces, mucho cuidado con esos tipos de preguntas medias tramposas, digámoslo de esa manera, ¿no? No lo he inventado yo, ¿no? O sea, son ejercicios que se hacen aquí en probabilidades para evaluar justamente, ¿no? La comprensión de un tema, ¿no? Entonces, realmente esto es como un juego, no sé si lo están viendo, pero es bastante esto realmente una vez que le coge uno el golpe, más bien uno quiere hacer todito las alternativas posibles, ¿no? Es como, realmente es un juego, es como un vicio esto, ¿no? Cuando uno le coge uno el golpe a esto, uno quiere más, a ver, dame otra pregunta, y es bastante interesante. Entonces, listo, bueno, quería presentar esos tipos de preguntas, ¿no? Que podemos observar aquí. Bueno, no me voy a alargar más. Si de todas maneras si hay alguna inquietud, les invito a las tutorías, ¿no? Que creo que los días mañana, ¿no? A las 2 de la tarde, cualquier inquietud. Y este archivo PDF lo voy a subir al aula virtual después de, no sé, tal vez al mediodía, ¿no? Porque ya mismo tengo clase con otro paralelo, con otro curso, ¿no? Entonces, para que estén pendientes. Bueno, si no hay preguntas, voy a salir de aquí, tomarme la foto, ¿ok? Voy a dejar de compartir esto. Vamos a prender la cámara. Vamos a ver. Listo, bueno, espero que haya sido en la clase pues lo más claro que se pueda, ¿no? Vamos a ver, listo. Ok, vamos a tomar la primera foto. Entonces, mientras tomo la foto, déjenme indicarles de que hay muchas cosas que comprender aquí, ¿no? Como ven, es malo, eh,
es malo comprender, es malo pues tratar las cosas a veces de memoria, ¿sí? No, no es lo mismo, ¿no? Sería, sería fatal. Bueno, vamos a ver, tomar nuevamente ahora con las cámaras prendidas. Muchas gracias a los que han encendido la cámara, ¿no? Vamos a ver. Listo. Entonces, jóvenes, yo les deseo el éxito, el mayor de los éxitos el resto del día. No se olviden la tarea que creo que se cumple el día de mañana. Y listo, ¿no? Cuídense, repasen lo que hemos aprendido y pasen muy bien. Cualquier cosa, pues nos vemos también mañana en tutoría, ¿no? Chao, chao, cuídense. Muchas gracias por el sacrificio de haberse conectado. Ok, chao.